En el corazón de Nueva York, un millonario manejaba su imperio con una precisión casi quirúrgica. Su vida seguía un orden que no admitía sorpresas. Sin embargo, todo cambió el día que vio a un niño sin hogar vendiendo galletas en la acera. El pequeño mantenía la cabeza en alto, pese al rechazo constante. Aquella actitud llamó la atención del millonario. Movido por un impulso inesperado, los invitó, al niño y a su madre, a cenar en su restaurante, sin imaginar que ese gesto abriría una puerta hacia un pasado que creía olvidado. Cuando la mujer cruzó el umbral, el mundo de Will se detuvo. Su rostro era imposible de confundir. Era la misma persona que, años atrás, había marcado su destino. Las luces de Nueva York titilaban a través de los amplios ventanales de Harrison's Prime, lanzando destellos dorados sobre cada rincón del salón. Aquel restaurante era un santuario exclusivo para los que dictaban las reglas del mundo. Los poderosos cenaban bajo lámparas de cristal, rodeados de vinos selectos y platos exquisitos, ajenos a cualquier lucha cotidiana. Will Harrison, millonario hecho a sí mismo, se desplazaba entre las mesas, con la seguridad de quien controla su entorno. Su traje azul marino, el pañuelo blanco en el bolsillo y los zapatos pulidos al detalle eran tanto una declaración de éxito como de poder. Había llegado a la cima con esfuerzo y no toleraba a quienes pretendían ascender sin merecerlo. Mientras recorría el salón, sus ojos se cruzaban brevemente con banqueros, magnates y herederos. Para ellos, las dificultades eran algo que ocurría en otra vida, a otra gente. Pero entonces, un movimiento más allá de las puertas de vidrio desvió su atención. Algo diferente estaba por irrumpir en su mundo perfectamente calculado. Un niño, de unos 11 o 12 años, permanecía en la acera, abrazando contra el pecho una pequeña caja desgastada. Su ropa mostraba el desgaste de 1000 batallas diarias. Los zapatos apenas aguantaban otro día, pero su postura no conocía derrota. No extendía la mano pidiendo compasión. Ofrecía su mercancía. Entre el murmullo elegante del comedor y el delicado tintinear de porcelana y copas, Will apenas distinguía la voz apagada del niño mientras intentaba atraer la atención de los transeúntes. Casi todos lo ignoraban. Algunos respondían con un gesto desdeñoso. Fue entonces cuando intervino Samuel Whitmore, el jefe de seguridad del restaurante. Ex policía, de constitución imponente y trato áspero, consideraba a ciertas personas menos como individuos y más como molestias a erradicar. Ajustándose los gemelos dorados con movimientos lentos, se acercó a la puerta. Su voz, cortante y fría, rompió el aire. «Oye, lárgate, chico. Aquí no tienes nada que hacer». El niño se estremeció ligeramente, pero no dio un paso atrás. Sus ojos, oscuros e indomables, enfrentaron la mirada de Whitmore sin vacilar. «No pido. Vendo». Su voz era firme, la de alguien acostumbrado a enfrentarse al mundo sin esperar favores. Whitmore soltó una carcajada cargada de desprecio. «¿Vendes qué? ¿Desilusiones? ¿Un boleto directo a la asistencia social?» Avanzó otro paso, interponiéndose de lleno entre el niño y la entrada. «Te dije que te fueras». Desde el interior, Will presenciaba la escena con una presión creciente en el pecho. No era ajeno a ese tipo de situaciones. Sabía bien cómo las apariencias provocaban respuestas predecibles. Había pasado años enterrando sus propios recuerdos bajo capas de éxito. Y sin embargo, aquello despertaba algo en él, algo que no le gustaba recordar. No era un hombre dado a la compasión gratuita. No era su estilo. Sin embargo, ya se encontraba caminando hacia la puerta antes de darse cuenta. «Ya basta, Sam». Su voz sonó suave, pero con la autoridad de quien no estaba acostumbrado a ser desobedecido. Whitmore se giró, sorprendido. «Señor, este crío está incomodando a los clientes. Usted sabe cómo es esto. Empieza uno,
Y mañana tenemos una fila de ellos aquí afuera. Will endureció la mirada. ¿Te pedí un ensayo sobre dinámica social? ¿O te dije que te detuvieras? El ambiente se tensó aún más. Whitmore apretó la mandíbula, pero dio un paso atrás. Incluso los hombres más duros sabían cuándo era mejor no desafiar al poder verdadero. Will dirigió de nuevo la mirada al niño. De cerca, podía ver lo delgado que era, como sus manos se aferraban con fuerza a la caja, como si temiera perderla. Su rostro, aunque joven, mostraba las marcas de quien ha enfrentado más de lo que un niño debería soportar. ¿Estás vendiendo algo?, preguntó Will, con un tono neutral. El niño asintió con cautela. Galletas caseras. Las hace mi mamá. Está enferma, así que yo la ayudo. Su voz no buscaba compasión ni daba pena. Simplemente decía la verdad. Will observó la caja y luego al niño. En sus ojos reconoció algo que le resultaba demasiado familiar. Suspiró, entre divertido e irritado consigo mismo, por siquiera interesarse en el asunto. ¿Qué te parece si hacemos un trato?, propuso. El niño frunció el ceño. No acepto limosnas. Will sonrió apenas. No te estoy ofreciendo una, es un trato. Tráete a tu madre mañana. Yo los invito a cenar a los dos. A cambio, me traes un nuevo lote de tus galletas. El niño dudó. Sus dedos tamborileaban contra la caja, desconfiado pero tentado. No lo sé. La gente no suele cumplir lo que promete. Will sonrió con un matiz de confianza. Yo no soy como los demás. El silencio se prolongó un instante. Finalmente, el niño asintió lentamente. De acuerdo. Will sacó su billetera, tomó un billete de $100 y lo deslizó dentro de la caja. Los ojos del niño se agrandaron apenas. Por las galletas, dijo Will. Espero que sean buenas. El niño parpadeó. Luego esbozó una fugaz sonrisa antes de abrazar aún más fuerte su caja. Lo serán. Sin más palabras, se dio la vuelta y se perdió entre las sombras de la ciudad. Will soltó el aire, meneando la cabeza, y volvió al interior del restaurante. Dentro, Whitmore lo esperaba con la mirada aguda. No me diga que se está ablandando, señor, comentó en voz baja. Will le lanzó una mirada gélida. Number solo estaba aburrido. Pero mientras cruzaba de nuevo el salón, bajo el brillo perfecto de las lámparas, no podía quitarse de encima la sensación de que acababa de invitar a su vida algo que había preferido dejar atrás. La noche siguiente, Harrison's Prime resplandecía como siempre. Los camareros se movían con precisión, las copas tintineaban suavemente, y el aroma de cortes añejados y trufas impregnaba el aire. Will se encontraba de pie junto al bar, girando un vaso de whisky entre los dedos, aunque su mente vagaba. No esperaba una visita importante, al menos, no bajo los criterios habituales. Se repetía que lo de la noche anterior había sido un simple impulso. Nada más. Pero la curiosidad, lo sabía bien, solía transformarse en algo más difícil de ignorar. Entonces, la puerta se abrió. El niño fue el primero en entrar, con una postura rígida, vigilante. Llevaba la misma ropa ajada, esta vez sin caja, sin galletas. Solo una cautela tensa en sus movimientos. Tras él, una mujer lo siguió. Sus pasos eran medidos, su presencia dudosa, como si no perteneciera a aquel lugar. Y en aquel mundo, en efecto, no pertenecía. Will apretó con fuerza el vaso entre sus dedos. El nombre, Evelyn Reed, no le era desconocido. Caleb lo había mencionado apenas un día antes. Pero verla allí, frente a él, despertó en su pecho una tensión inesperada. Ella era mayor, con rasgos marcados por el cansancio, pero había algo en su porte que no se podía ignorar. Dignidad y serenidad. La presencia de alguien que había librado batallas invisibles para la mayoría. Sus ojos marrón oscuro recorrieron el restaurante, con la fatiga silenciosa de quien ha sido rechazado tantas veces que ya no espera nada distinto. Ella no sabe quién soy, pensó Will por un instante.
tentado a dar media vuelta, a dejar que un camarero se ocupara de ellos y que ese encuentro quedara reducido a un momento irrelevante en su vida cuidadosamente ordenada. Pero no lo hizo. Dejó el vaso sobre la barra y caminó hacia ellos, sus zapatos brillantes sin hacer ruido sobre el mármol. «Viniste», dijo simplemente, mientras Caleb se ponía firme, casi como un guardaespaldas entre su madre y él. «No estaba seguro de que fuera en serio», respondió el niño, con desconfianza. «No digo cosas que no pienso», contestó Will. Luego dirigió la mirada a Evelyn, que ahora lo miraba con una expresión difícil de leer. «Gracias por invitarnos, señor Harrison», dijo ella con una voz más suave de lo que él esperaba, cortés pero distante, como preparándose para algo desagradable. «Bien, no me reconoce». «Por aquí», indicó Will, llevándolos a una mesa en un rincón privado, lejos del murmullo y las miradas. Podía sentir el cambio en el ambiente, las miradas juzgadoras de quienes, aunque se declaraban no racistas, seguían pensando que personas como Evelyn no debían estar allí. Whitmore los observaba desde la entrada, con los brazos cruzados y la mirada fija, buscando cualquier pretexto. Will lo ignoró. Se sentaron y en segundos apareció un camarero, un poco titubeante, cortés pero con cierta tensión. El camarero miró a Will, pidiendo permiso para continuar. «Lo que quieran», dijo él con tono neutral. Caleb dudó, miró a su madre. Evelyn suspiró y bajó el menú. «Señor Harrison, gracias por la invitación, pero no quiero aprovecharme de su generosidad». «No es generosidad, es un trato», respondió Will, observando cómo ella fruncía el ceño. «Su hijo cumplió su parte. Yo cumplo la mía». Hubo una pausa, y finalmente ella asintió. Caleb, más confiado, exploró el menú con ojos abiertos. Quizás nunca había visto tantos platos, ni imaginado que una comida pudiera costar tanto. Will notó que dudaba, no por inseguridad, sino por esa cautela que nace de tener que racionar la comida, de saber que el lujo nunca es gratis. «No tienes que elegir lo más barato», dijo Will. Caleb lo miró, evaluándolo. «No iba a hacerlo», respondió, y Will sonrió por primera. «¿Ves?». Pidieron la comida, el camarero se retiró y el silencio se instaló. Will se recostó, tamborileando con los dedos sobre la mesa. «Tu hijo dice que haces galletas», comentó. Evelyn parpadeó, sorprendida por el cambio de tema. «Sí», respondió después de un momento. «¿Son buenas?», insistió él. «Las mejores», intervino Caleb, con seguridad. Will arqueó una ceja. «¿Ah, sí?». Evelyn rió suavemente, negando con la cabeza. «Me gusta pensar que sí. Era algo que hacía mucho, antes de que... Bueno, antes de que todo cambiara. Antes de que todo cambiara». Will podría haber preguntado qué pasó. Podría haber ahondado en las partes de su historia que ella callaba. Pero ya sabía. Sabía lo que era sentir que el suelo se abre bajo tus pies y perder lo poco que tenías. Él lo había vivido. «¿Qué pasó?», preguntó, más para sí mismo que para ella. Evelyn dudó, luego suspiró. «Mi esposo murió. Nos dejó en una situación de la que no pudimos salir. Ha sido una lucha constante desde entonces, y nadie nos ayudó». Sonrió, pero no fue una sonrisa feliz. «Personas como nosotros no recibimos ayuda, señor Harrison. Si tenemos suerte, nos toleran». Algo en sus palabras se clavó en el pecho de Will, un peso que había guardado por años. Antes de que pudiera responder, el camarero volvió con los platos, sirviendo con precisión casi mecánica. Will observó cómo Caleb tomaba su tenedor, probaba con cautela, y luego otro bocado. Por primera vez desde que entraron, el niño bajaba la guardia. «Está muy bueno», admitió Caleb, como si le costara creerlo. Will sonrió de lado. No sería el mejor si no lo fuera. Evelyn seguía observándolo, y en su mirada Will vio un destello fugaz de reconocimiento.
algo que estaba justo fuera de su alcance. Ella aún no lo sabía, pero algo en su interior empezaba a recordarlo. Will exhaló lentamente, mirando hacia otro lado, concentrándose en el remolino de whisky y ámbar en su vaso. Mañana se irán. Mañana esto no significará nada. Mañana podría olvidar que los vio. Pero algo en su instinto le decía que no era así. La comida siguió. El ambiente se relajó un poco, aunque no desapareció la tensión. Evelyn comía con cuidado, con la postura erguida y movimientos medidos, como esperando en cualquier momento ser recordada que no pertenecía a ese lugar. Caleb, en cambio, se había relajado y disfrutaba cada bocado como si no solo fuera una buena comida, sino un lujo raro. Notó cómo el niño miraba a su madre entre bocados, asegurándose de que ella también comiera, poniendo su bienestar primero de forma natural. Will conocía bien ese instinto. Giró su vaso, manteniendo el rostro impasible, pero por dentro algo se agitaba. Se dijo que no era nada, que esta cena era solo un gesto puntual, un trato cumplido y nada más. Pero mientras observaba a Evelyn recogerse un mechón de cabello detrás de la oreja, la luz tenue reflejándose en sus ojos cansados, un recuerdo del pasado emergió. Uno que había enterrado bajo años de éxito y una distancia cuidadosamente construida. Una noche fría, un refugio abarrotado y barato, el olor a pan horneándose, cálido contra el aire helado del invierno, y una mujer, no mucho mayor de lo que Evelyn era ahora, entregándole un plato de comida con una sonrisa tranquila. «Come», le había dicho. Nadie debería enfrentar este mundo con el estómago vacío. Entonces, él era otra persona, endurecido, desconfiado, convencido de que nada venía sin un precio. Pero ella no le había pedido nada. Había sido la única que lo había mirado y había visto algo más que un caso perdido. Y ella no tenía idea. Will aflojó su agarre en el vaso, obligándose a exhalar, a suavizar su expresión antes de que notaran cómo todo su mundo acababa de cambiar. Había pasado años construyendo una vida donde no le debía nada a nadie, donde ninguna parte de su pasado podía alcanzarlo. Pero ahora, sentado frente a la mujer que sin saberlo lo había puesto en el camino que lo llevó hasta allí, el pasado no solo lo tocaba, lo miraba directamente a la cara. «¿Qué pasó con la panadería?», preguntó con voz medida, tratando de mantener el control. Evelyn levantó la mirada, sorprendida por la pregunta. Dudó un instante, luego ofreció una sonrisa cansada. «¿Investigó sobre nosotros?», preguntó, casi desconfiada. «No hago tratos sin saber con quién trato», respondió Will con suavidad, aunque era mentira. No había investigado nada. No lo necesitaba. Ella dejó el tenedor con cuidado, sus dedos recorriendo el borde del vaso de agua. Nunca fue realmente mía. No oficialmente. Trabajaba allí, ahorraba, tenía planes de tal vez hacerme cargo algún día. Pero cuando mi esposo murió, todo se desmoronó más rápido de lo que pude sostenerlo. Facturas, deudas médicas, esas cosas no esperan a que te recuperes. Su voz permanecía firme, pero había un peso debajo. Lo intenté, pero intentar no significa mucho cuando el mundo ya ha decidido que perdiste. La mandíbula de Will se tensó. Conocía esa verdad demasiado bien. ¿Y nadie ayudó? Evelyn exhaló una risa seca, sin humor. «La gente ayuda cuando cree que les hará quedar bien. El tipo de ayuda que viene con cámaras, con reporteros, esperando el momento conmovedor. Pero ayuda real. No, no para personas como yo. Personas como yo». Will no dejó pasar la forma en que lo dijo, ni el peso que cargaba. Él también había sido una de esas personas. Antes de que pudiera responder, Caleb habló, interrumpiendo el silencio cargado. «Mi madre no aceptaría limosnas», dijo, con un tono que no era insolente, sino ferozmente protector. «Si está aquí,
Es porque yo la convencí. Evelyn puso una mano suavemente sobre el brazo de su hijo. Caleb. Pero Will levantó la mano. Está bien, respondió. Es bueno que alguien te defienda. Dirigió una mirada breve a Caleb, reconociendo esa dureza. No era orgullo, era necesidad. La necesidad de proteger lo poco que te queda. El camarero volvió. Rellenó los vasos de agua. Preguntó si necesitaban algo más. Will apenas le prestó atención. Su mente seguía atrapada en aquella noche de invierno, en la figura de una mujer que ahora estaba sentada frente a él, sin saber que alguna vez había cambiado la vida de un chico perdido. Su vida. «Dices que hacías galletas», repitió Will, su voz más baja esta vez. «¿Todavía las haces?» Evelyn vaciló. «A veces, para venderlas cuando puedo. Es difícil conseguir permisos, espacio, ingredientes, incluso. ¿Las venderías si tuvieras la oportunidad?» Evelyn frunció ligeramente el ceño, desconfiada. «¿Por qué lo pregunta?» Will giró el vaso entre sus dedos, contemplando su contenido. «Porque hay espacio en uno de mis edificios. Un local pequeño. Podría ofrecerle un alquiler asequible. Nada de contratos enredados». Ella lo miró como si intentara descifrar si era una trampa. «¿Por qué haría eso?», preguntó, con la voz calmada, pero los ojos alertas. «Porque me diste un plato de comida cuando nadie más lo hizo. Porque me enseñaste que la bondad no siempre tiene un precio. Porque, sin saberlo, me diste la primera chispa de esperanza. Pero no podía decirle eso. No todavía. Porque a veces los tratos justos existen», respondió simplemente. El silencio cayó sobre la mesa de nuevo. Evelyn lo estudiaba con intensidad. Finalmente, bajó la mirada a su plato. «Lo pensaré». Era más de lo que Will había esperado. Caleb estaba boquiabierto. Parecía que no sabía si debía hablar, si debía intervenir. Finalmente, miró a su madre, buscando su consentimiento, y luego a Will. «¿Por qué está ayudando a mi madre?», preguntó el niño directamente, con la misma dureza que había mostrado antes. Will sostuvo su mirada. Podía mentir. Podía inventar cualquier excusa. En cambio, dijo la única verdad que podía permitirse. Porque a veces, cuando el mundo no ayuda, alguien tiene que hacerlo. No era la historia completa, pero era suficiente. Caleb asintió lentamente, aunque la desconfianza seguía en sus ojos. Will respetaba eso. Terminaron la comida en un silencio más relajado. Evelyn ya no parecía esperar ser echada, aunque su postura seguía rígida. Caleb, en cambio, comió con el mismo entusiasmo que al principio, como si temiera que la oportunidad no volviera. Cuando terminaron, Will pidió la cuenta sin mostrar preocupación por el costo. El camarero regresó, esta vez menos tenso, tal vez percibiendo el cambio de dinámica. Will se puso de pie. «Gracias por venir», dijo. Evelyn se levantó también, su hijo siguiéndola. «Gracias por invitarnos», respondió ella, todavía con esa mezcla de cortesía y cautela. Will salió al pequeño balcón detrás del restaurante para tomar aire. La noche era fría y el viento le despeinó ligeramente el cabello. Apoyó las manos en la baranda y cerró los ojos por un momento. Pensó en aquella mujer, en su fortaleza callada, en el hijo que protegía con uñas y dientes. Pensó en cómo había olvidado ese simple acto de bondad que una vez había cambiado su destino. Y ahora, sin esperarlo, parecía que el destino volvía a darle una oportunidad para hacer algo bien. Un suspiro escapó de sus labios. Quizás, esta vez, no dejaría que el pasado lo definiera. Quizás, esta vez, podría hacer la diferencia. Ella no tiene idea. No queda ningún recuerdo. Quizás era mejor que así fuera. Caleb abrió la boca para hablar, pero su madre le posó una mano suave en el hombro. «Vamos», susurró. Se pusieron en marcha, alejándose poco a poco. Will los observó un instante más, viendo cómo Evelyn se alejaba con la misma dignidad y serenidad con la que había llegado.
Cuando ya parecía que simplemente se irían sin más, Evelyn se detuvo, giró, y sus ojos se encontraron con los suyos. A veces, los acuerdos justos sí existen, murmuró con suavidad. Ojalá este sea uno de ellos. Will asintió levemente, inclinando la cabeza. Lo será, aseguró. Y con eso, ella se marchó. Caleb lanzó una última mirada a Will, apenas un gesto, y luego desaparecieron entre el murmullo del restaurante. Will se quedó allí unos segundos, sosteniendo aún la copa en la mano. No los olvidaría. No esta vez. Mañana no cambiaría nada. El pasado ya lo había alcanzado, y tal vez era momento de enfrentarlo. Ella había estado batallando mucho antes de quedarse viuda. Guerras que Will había dejado atrás en cuanto dejó de ser el perdedor. El aire se volvió más pesado. Aquella cena ya no era solo una comida. Caleb, sin notar la tormenta invisible entre ellos, dejó caer el tenedor y clavó su mirada en Will. ¿Y tú qué haces exactamente?, preguntó. Además de decirle a la gente que cocinar, claro. Will soltó una risa breve, agradecido por el cambio de tema. Tengo varios restaurantes. Este es uno de ellos. ¿Este?, repitió Caleb, ladeando la cabeza. Entonces, ¿por qué parece que preferirías estar en cualquier otro sitio? Evelyn suspiró suavemente. Caleb. Pero Will solo sonrió. No te guardas nada, ¿eh? Caleb se encogió de hombros sin pedir disculpas. Solo digo que no suenas como alguien que disfrute su trabajo. Will giró el vaso en sus manos, pensativo. Podría esquivar la pregunta con respuestas vacías sobre la emoción del éxito o la satisfacción de construir un imperio. Pero eso sería mentira. Disfruto ganar, confesó. Eso me basta. Caleb frunció el ceño, pero no insistió. Evelyn, en cambio, lo observaba fijamente, con una expresión difícil de leer. Y entonces sucedió. Un destello. Un cambio. No era una revelación completa, no aún, pero Will vio cómo sus cejas se juntaban ligeramente, cómo sus ojos se entrecerraban, como si algo apenas rozara su memoria, invitándola a mirar más de cerca. Will se obligó a sostener su mirada, sin apartar la vista bajo su peso. ¿Nos conocemos?, preguntó Evelyn de repente. La pregunta lo golpeó más fuerte de lo que esperaba. Podría mentir, fácilmente. Un simple «no creo», y todo seguiría en la superficie. Pero el instante quedó suspendido, tenso, esperando. Por primera vez en años, Will vaciló. La respuesta estaba en su boca, lista para salir. Sí. Nos vimos. Me diste comida cuando no tenía nada. Fuiste la única que me vio como si valiera algo antes de que tuviera poder para probarlo. Pero ya no era aquel chico. Y ella no necesitaba saberlo. Así que sonrió, recostándose con aparente despreocupación. La máscara encajó de nuevo. Lo dudo, respondió. Creo que recordaría a alguien como usted. Evelyn lo miró un momento más y dejó pasar el tema, volviendo la atención a Caleb, mientras Will apenas escuchaba. Sus dedos golpeaban suavemente el vaso. La cuestión ya no era si ella lo recordaría, sino si él quería que lo hiciera. La noche avanzaba. El ruido del restaurante se volvía un eco distante, mientras un peso invisible caía sobre la mesa. Evelyn lo miraba. No con la distancia cortés de antes, sino con una curiosidad insistente, como si intentara armar un rompecabezas. Will lo sentía. Ese deshilacharse lento, ese cambio cada vez que hablaba. Ella todavía no sabía. No del todo. Pero la sospecha ardía justo debajo de la superficie, y eso era peligroso. Will había pasado años enterrando su pasado bajo el éxito, el poder y la distancia cuidadosamente construida desde aquel chico. Había levantado un mundo donde no debía nada a nadie, donde ningún rastro de sus orígenes pudiera alcanzarlo. Pero ahora, la única persona que le mostró bondad sin pedir nada a cambio estaba frente a él, y comenzaba a recordar. Pareces alguien que no quiere ser descubierto,
dijo Evelyn, su voz suave pero firme, interrumpiendo sus pensamientos. Will levantó una ceja, fingiendo diversión. ¿Y qué es lo que crees estar descubriendo? Ella dudó, jugando con el tallo del vaso de agua. No lo sé aún, admitió. Pero hay algo en ti que me resulta familiar. Familiar. Esa palabra se enroscó en su interior. Demasiado cerca, demasiado peligrosa. Forzó una sonrisa, recostándose y girando su vaso. Deflexión. Control. Mantener el juego en sus manos. Lo tomaré como un cumplido, si no fuera que suena más a acusación. Evelyn negó con la cabeza, soltando una risa suave. Pero ahora había algo afilado en su mirada, algo que atravesaba su muro cuidadosamente erigido. No es una acusación, solo una observación. Caleb, masticando su última porción, los miraba, intuyendo lo que quedaba sin decir, aunque sin comprenderlo del todo. Eso era bueno. Will necesitaba que Caleb permaneciera al margen. Si alguna vez lo descubres, avísame, dijo Will suavemente, dejando caer el vaso sobre la mesa con un leve golpe. Evelyn exhaló, sacudiendo la cabeza, como si ya hubiera decidido que esa noche no sacaría más respuestas. Eres un hombre difícil de leer, señor Harrison. Es intencional. Ella lo miró un instante más y finalmente dejó el tema, volviendo a Caleb. Will debería haber terminado allí. La comida había concluido. La deuda, si podía llamarse así, saldada. Podría haberse levantado, darle su tarjeta a Evelyn, decirle que volviera si necesitaba trabajo, y eso habría sido todo, pero no lo hizo. En cambio, antes de pensar mejor, dijo algo que no debía. Antes dijiste que gente como tú no recibe ayuda. Su voz era tranquila, medida, pero algo en ella hizo que los hombros de Evelyn se tensaran apenas. ¿De verdad lo crees? ¿O es solo algo que te dices a ti misma para que duela menos cuando es verdad? Silencio. Un cambio lento, casi imperceptible. Entonces Evelyn soltó una risa, pero no era una risa alegre ni ligera. Era seca, agotada, como si proviniera de años de desilusiones acumuladas. No es algo que me repita, señor Harrison, dijo con voz firme. Es algo que he vivido. Exhaló con suavidad, moviendo un poco la cabeza mientras apretaba la servilleta entre sus manos. ¿Cree que no sé lo que la gente piensa cuando me ve? Una mujer negra, mayor, ya demasiado vieja para ser útil, demasiado orgullosa para mendigar. Piensa que desconozco las miradas de rechazo, los desprecios silenciosos, la manera en que el mundo trata a personas como yo, como si fuéramos invisibles, prescindibles. No alzó la voz. No necesitaba hacerlo. Cada palabra pesaba en el aire, cortante y directa. Will mantuvo la mirada, impasible, pero sus dedos se tensaron ligeramente sobre la mesa. La gente no ayuda a personas como yo, señor Harrison, a menos que haya algo que puedan ganar con ello. Y está bien, no espero otra cosa. Pero no me pregunte si lo creo o no. No puedo permitirme fingir que no es verdad. Caleb se removió en su asiento, incómodo, no porque su madre estuviera equivocada, sino porque lo que decía era cierto. Will debía mantenerse distante, ignorar la verdad y dejar que pasara, como tantas otras veces. Pero aquella certeza, esa resignación en su voz, se le clavó profundamente. Porque una vez, mucho tiempo atrás, él también había creído lo mismo. No todos ven las cosas así, respondió al fin, bajando la voz, como si la conversación hubiera dejado de ser sobre ella para volverse, sin querer, sobre sí mismo. Evelyn lo miró con intensidad, un brillo difícil de descifrar en sus ojos. Luego suspiró y negó con la cabeza. Quizás no todos, pero aquellos que no lo hacen, normalmente es porque no han tenido que vivirlo. Will sintió como esas palabras le golpeaban el pecho con fuerza. Era algo frío, punzante, muy cerca de una verdad incómoda.
Ella no estaba hablando de él. No conocía su pasado. No sabía que un día él también fue ese niño hambriento en un comedor, recibiendo comida sin pedir nada a cambio. No lo sabía, pero de alguna manera parecía saberlo. Will guardó silencio, contemplando el restaurante. No hacía falta responder. Evelyn ya lo había entendido. No con palabras, sino con lo que había visto en él esa noche. El murmullo suave de las voces, las risas y el tintinear de los cubiertos llenaban el ambiente. No era una reunión elegante, ni un evento de negocios. Era algo más sencillo, más real. Personas que conocían lo que significaba necesitar, lo que era ser visto. Caleb volvió con una sonrisa radiante. ¿Viste eso, mamá? Te dije que serviría a la señora Thomas de nuevo. Le encantaron los macarrones. Evelyn le acarició el cabello con ternura. Lo has hecho muy bien, hijo. Will los observó por un instante, y una punzada inesperada le atravesó el pecho. Un anhelo que creía olvidado. Recordó al niño que fue, hambriento y invisible. Y recordó aquella mano que un día le dio comida sin pedir nada a cambio. No podía cambiar el pasado, ni borrar todo lo que hizo para llegar hasta aquí. Pero en ese momento, entendió que podía elegir el hombre que quería ser de ahora en adelante. Evelyn volvió a mirarlo. ¿Y qué harás con todo esto, Will? ¿Seguirás ocultándote tras tu éxito o dejarás que alguien vea quién eres realmente? Era una pregunta simple, pero la más difícil que le habían hecho en años. Will sostuvo la mirada un instante. Luego bajó la vista a su copa. Quizás sea hora de dejar que algunas personas me vean. Ella sonrió, con suavidad y sinceridad. No con lástima ni condescendencia, sino con respeto. Entonces ese será un buen comienzo. El resto de la noche transcurrió sin más confesiones ni momentos incómodos. Solo humanidad. Por primera vez en mucho tiempo, Will no se sintió como el dueño de un imperio. Se sintió un hombre en paz con su historia. Cuando el restaurante cerró, Will se quedó un momento en el umbral, mirando las mesas vacías y las luces tenues. Sabía que el verdadero trabajo apenas comenzaba. No en los negocios, ni en su fortuna, sino en la manera en que viviría de ahora en adelante. Detrás de él, Evelyn, ya con su abrigo puesto, se detuvo. «Buenas noches, Will. Nos vemos el lunes». Él asintió, con una pequeña sonrisa. «Nos vemos, Evelyn». Mientras ella y Caleb se alejaban bajo la luz de los faroles, Will sintió que algo dentro suyo se liberaba. Una carga antigua, un miedo olvidado. Con un último vistazo al restaurante que había construido sobre las cenizas de su pasado, cerró la puerta con firmeza. El futuro estaba abierto, y esta vez no pensaba enfrentarlo solo. A veces, las victorias más grandes no se cuentan en millones de dólares, ni en trofeos colgados en la pared, sino en esos momentos en que elegimos ver y dejar que nos vean, en la bondad que damos después de haber recibido, y en la humanidad que decidimos conservar, sin importar cuánto logremos en la vida. Si esta historia te ha llegado al corazón, te invito a darle me gusta, suscribirte y activar la campanita para que sigamos explorando juntos historias que nos recuerdan el verdadero valor de la empatía y la redención. Nos vemos en el próximo video.